un matrimonio hacia los matrimonios o hacia quienes nos interesa este tema por alguna u otra razón. Entonces, bueno, Mauricio, si eres tan amable. Claro, buenas tardes. Hola, yo soy Mauricio Castillo y también pertenezco al Apostolado de la Cruz. Estoy muy contento de participar esta tarde con ustedes. Y bueno, ahorita mi aportación es que nos unamos, todos los presentes, todos los que están viendo, eh, podamos unirnos en oración, encomendar este momento en el cual nos reunimos como una comunidad de apóstoles de la cruz, hermanos de la cruz, en la cual nos dirigimos a Dios y a su Espíritu para que no solo ilumine este momento en que estamos compartiendo como comunidad, sino que también podamos acompañar a nuestros amores, a nuestros queridos, ¿no? Evidentemente la plática nos orienta a pensar en las parejas, ¿no? En nuestros esposos, esposas, también, o parejas de novios, novias, etcétera. Pero bien podemos también pensar en nuestros padres o en alguna pareja de amigos, alguna pareja que tengamos que estar rodeando. Hoy por hoy estamos en un contexto que es demasiado retante y de dolor. La verdad es que también pudiéramos encomendar en esta oración a aquellas personas que están viviendo una situación dura, difícil, en la cual por enfermedad o por una partida, un fallecimiento, están doliéndose de la vida, pues, están dolorosos. Amigos, amigas, familia, etcétera. Esta pandemia, de alguna manera, la sentimos ya como pandemia porque se ha acercado a nuestras familias y ha pegado cerca de nuestros conocidos. Nosotros como familia de la Cruz podemos orientar nuestros corazones con mucha fe, creyendo que estamos siendo escuchados y que podemos encaminar nuestras fuerzas y bendiciones sobre todas las personas que hoy están teniendo alguna dificultad, algún dolor en su corazón, alguna lucha que estén haciendo. Y en particular, evidentemente, por las parejas y los matrimonios, los que han decidido compartir el amor y que a pesar de los retos, pues han tenido, siguen adelante en ese espíritu y en esa opción. Por las parejas y de hermanos apóstoles de la cruz, es decir, la gente que ha fallecido por esta pandemia, que forma parte de esta familia de la cruz, esposas, esposos también, que bueno, en este dolor nos estamos hermanando. Esta oración que les voy a compartir en este momento es evidentemente para parejas, pero les invitaría a que al yo leerla, pensemos, elevemos todas nuestras fuerzas al Señor para pensar no solo por nuestro matrimonio, sino por matrimonios que conozcamos, la gente que está en nuestro corazón, que son significativos, los matrimonios de nuestros padres o de nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que nos has unido y seguirás uniendo por el sacramento del matrimonio, te damos muchas gracias. Gracias por todas las alegrías que nacen de esta unión recíproca. Gracias por el amor compartido como pareja y transmitido en los hijos, por la paz y los conflictos de nuestro hogar. Te pedimos que mantengas vivo cada día el amor, nuestro amor. No permitas que se pierda, que nada dejemos ir por causas como la monotonía o las actividades de la vida. No permitas que jamás falte la oportunidad para la comunicación, que nunca
seamos el uno para el otro como unos extraños. Síguenos enseñando cómo podemos cada día avivar nuestra vida en común. Y haz que siempre vivamos el perdón, que sepamos encontrar la posibilidad de perdonarnos y ayudarnos en nuestras decisiones. Danos fuerza para poder enfrentarnos juntos a cualquier adversidad, dolor o pena. Señor, te pedimos que renueves en cada uno de nosotros tu amor. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengo la alegría, el honor, el gusto de presentarles a nuestros conferencistas, a la pareja de conferencistas que en esta tarde nos comparten su testimonio, su sabiduría, lo que han vivido en la experiencia de ser matrimonio y en la experiencia de ser también un matrimonio que vive y ama la espiritualidad de la cruz. Ellos son Claudia y Cristóbal Villalobos. Un poquito de rasgos de ellos o de su vida como pareja. Son ambos originarios de San Luis Potosí. Tienen 34 años de casados y tienen 4 hijos. En su adolescencia se conocieron en un grupo juvenil también perteneciente a la espiritualidad de la cruz, que es el SEC. Después de su tiempo de noviazgo, deciden casarse y en breve también entran a la sección de matrimonios del Apostolado de la Cruz. Vivieron en San Luis Potosí, luego se mudan a la Ciudad de México, participando de lleno en el Apostolado de la Cruz en la región Conchita. Después regresan a vivir a San Luis Potosí, lugar donde radican actualmente. Su participación sigue siendo muy activa en el Apostolado de la Cruz. Forman parte del Consejo de la región de Conchita. Han participado por más de 20 años consecutivos en los retiros nacionales de matrimonios del Apostolado de la Cruz. En los últimos 13 de estos retiros, ellos son los coordinadores, los cuales les agradecemos mucho. Les damos una muy fraterna y cordial bienvenida, Clau y Cristóbal. Gracias por lo que hoy nos van a compartir. Bienvenidos. ROAC, el equipo de ROAC, les damos mucho agradecimiento y la bienvenida calurosa. Adelante. Hola a todos, qué gusto estar con ustedes. Gracias a ROAC por invitarnos. Queremos compartir un poquito de lo que hemos vivido en esta espiritualidad, esta vocación de vida, que la vivimos desde el matrimonio, y queremos compartirles pues lo que ha sido para nosotros esta espiritualidad. Muchas gracias, y pues definitivamente iniciamos este año en clave de esperanza, ¿verdad? Entonces queremos aportar con este mensaje que les vamos a transmitir, pues ese sentido de esperanza que tenemos como cristianos primeramente y desde la espiritualidad de la cruz. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor el hecho de que nos hayan invitado. Y realmente pues queremos compartir un poquito de nuestra vivencia en cuanto a la espiritualidad de la cruz. Entonces yo creo que sin más preámbulos pues vamos iniciando. Si quieres pasar a... Vamos a compartir pantalla. Claudia, tu micrófono está apagado. ¿Ya? ¿Ya se oye? Listo. Sí. Ok, ¿se ve completa la pantalla? No, sí, ahora sí, listo. Ok, bueno, pues el tema que vamos a hablar es la espiritualidad de la cruz para el matrimonio de hoy. Entonces vamos a tener una pequeña semblanza de lo que es espiritualidad, un poquito de la situación actual de los matrimonios, actualmente cómo están, y luego vamos a hablar de la espiritualidad de la cruz y vamos a cerrar
pues realmente con la espiritualidad de la cruz para el matrimonio o en el matrimonio. Entonces, vamos pasando a la primera. ¿Por qué es importante tener una espiritualidad? Pues primeramente nos da un sentido de vida, una identidad de vida, tiene un porqué y para qué. No vamos a entrar en lo que es una espiritualidad porque pues ya todos ustedes saben que hay distintas espiritualidades en el mundo y nos vamos a enfocar solamente a los temas que les marqué. El siguiente punto es, pues nos da un sentido de trascendencia, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra vida interior, espiritual? ¿De la cual formamos parte? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay más allá? La espiritualidad pues también nos experimenta unificados con la Trinidad. Ya no eres tú el que llevas solo tu vida, tienes el apoyo y la ayuda de la Trinidad. Y vives la verdadera paz y la felicidad desde la libertad, aún en la presencia de las adversidades, actualmente con todas las situaciones que se mencionaron en la oración de introducción, de todo que estamos viviendo del COVID, de las partidas de nuestros seres queridos. ¿Qué sería si no tuviéramos una espiritualidad en la cual sabemos que estas personas, estos seres queridos, pues están gozando de Dios? Entonces nos da, ante estas adversidades y los problemas, pues un sentido de libertad, de paz. Experimentamos con más frecuencia que esa paz viene de Dios, viene del Espíritu. Y nos está llamado para vivir en una libertad cuando solo vivimos en atender ese material de la vida y no somos libres. O sea, realmente el vivir la espiritualidad nos da una verdadera paz, un sentido de trascendencia, un sentido de identidad y nos capacita para ser portadores de paz, de vida y de esperanza para otros. Muy importante en estos momentos. Bueno, el Papa en un discurso que hizo ante los obispos de Roma en diciembre pasado, hablaba del sentido de la crisis como oportunidad o la crisis que nos puede llevar a un conflicto. Actualmente nos damos cuenta que la forma en que viven muchas parejas jóvenes o que están iniciando un matrimonio, no necesariamente jóvenes, pues es un poco diferente a lo que nos tocó vivir en nosotros años atrás. Nosotros que hemos coordinado el retiro de matrimonios, nos damos cuenta que pues hay muchos matrimonios que siguen asistiendo a los retiros, pero se van haciendo grandes. Realmente la cantidad y la proporción de matrimonios jóvenes es muy poca. Y estas son algunas de las características que vive el matrimonio de hoy, en el cual Dios ya le es un poquito ajeno. Su relación con Dios, su relación de vida, su relación de familia, pues ya no es el referente que tenían antes, ¿verdad? De ese Dios que nos acompaña desde el inicio de nuestro matrimonio hasta el final. Se vive una unión, sí, pero pues nada más puede ser unión civil, unión sin casarse. El compromiso cada vez es un poquito más renuente la pareja a aceptarlo. Tal vez lo acepto y inclusive oímos muchas parejas que dicen, bueno, siento que si me caso por la iglesia, pues me va a ir mal en el matrimonio, ¿no? Entonces, estas razones por la cual muchos matrimonios se están casando cada vez más grandes. Retrasan o temen la fecundidad. Pues ciertamente antes decía, bueno, pues vamos a tener hijos inmediatamente después de casarnos. Pues tampoco, ¿verdad? Es importante que la pareja se conozca, aprenda a vivir la intimidad primero, irse conociendo poco a poco y después vengan los hijos, pero ahora resulta que pues pasan mucho más años y pues vienen el primer hijo y después de muchos años más vienen otros hijos, o si no, nada más tienen un hijo.
Y en el último de los casos, pues lo que le llamamos los perrijos, ¿verdad? No tienen hijos y tienen perros a quienes tratan como hijos. Tienen actividades compartidas, esa es una cosa muy buena que tienen los matrimonios de ahora. Trabajan los dos, comparten las labores del hogar los dos, hacen sus proyectos de familia los dos, sobre todo en el área de la economía o viajes o planes a futuro. El sentido de bienestar muchas veces es como un indicador de que hay estabilidad en el matrimonio. En el matrimonio o en la unión de dos personas se buscan muchos satisfactores que les haga sentirse bien. Este es lo que llamamos el sentido de bienestar, que en general se vive a nivel global. En la presencia del individualismo los lleva a hacer proyectos individuales. Ciertamente, como ya cada uno o la mayoría tiene su profesión o los dos trabajan, pues es muy frecuente que tengan también sus proyectos individuales y puedan poner un poquito en riesgo la unión o el proyecto de familia. El divorcio ahora se ve como una realidad cada vez más común. Antes decíamos, híjole, pues qué barbaridad, tal o cual familia, ya se le divorció un hermano, híjole, ya se le divorció a la señora Lupita, su hijo, mira que está sufriendo. Y ahora no, o sea, ahora con cualquier tranquilidad se dice, bueno, ¿qué te parece si primero vivimos juntos? Bueno, si nos casamos está bien, pero bueno, y si no, pues bueno, al rato nos divorciamos, total, no pasa nada. La migración como oportunidad de vida laboral. Esto hace que las personas en forma individual y luego como pareja, pues salgan de la casa paterna. Se vive mucho el desarraigo de las tradiciones, del sentido de familia. Hay personas que me dicen, oye, Claudia, es que fíjate que mi hijo ya cada vez viene menos a visitarnos, ya hace su vida pues muy independiente, lejos, las tradiciones y las cosas que vivimos como familia, pues ya cada vez está más difícil de tenerlos cerca, ¿no? La formación de los hijos, antes había como un referente de los valores familiares, los valores de los padres que se iban transmitiendo de padres a hijos. Ahora la formación es más, un poco sí, desde el ser que somos o desde la educación que tuvimos, pero mucho a través de la influencia, las costumbres, lo que se vive de moda también. Es como ya hay otros parámetros, ya hay otras personas que aportan a la formación de los hijos. La religión es una tradición. Sí nos pudiéramos casar por la iglesia, pero una vez casados, muchas parejas ya no frecuentan su relación con Dios, ya no van a misa, ya la relación con Dios es más como algo obligado, en el que, bueno, si voy a tener un hijo, bueno, pues entonces lo voy a bautizar, pero no quiere decir que por eso yo voy a frecuentar mi relación con Dios. La búsqueda, estamos en constante búsqueda, están en constante búsqueda de un sentido de vida, su religiosidad, su vida interior, muchas veces viene con otros factores como ideologías, religiones, la budista, prácticas pues como la yoga que me hagan sentir bien, que me hagan sentir en paz, pero el referente cristiano ya no es algo que se anhele como una estabilidad interior. Y es por eso que nosotros queremos proponer esta espiritualidad para el matrimonio de hoy. Como dice Cristóbal, bueno, hay muchas espiritualidades en nuestro ser católicos, pero nosotros queremos, ahora sí que como si estuviéramos vendiendo un producto, queremos promocionar la espiritualidad de la cruz para el matrimonio de hoy. Ciertamente, Conchita vivió esta espiritualidad en su matrimonio. El matrimonio Armida Cabrera, pues sin embargo, sí fue el primer matrimonio que vivió esta espiritualidad. Conchita supo transmitir ese amor y vivir ese amor de Jesús hacia Pancho.
Pero ¿qué sucede? Que muchas veces decimos, bueno, pero pues ahora ya vivimos un matrimonio diferente, con costumbres diferentes, la forma de relacionarnos, nuestra intimidad, nuestras relaciones íntimas son ya de una forma muy diferente a como la vivíamos en años, pues bueno, no digamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y mucho más atrás, pues de la vida de Conchita, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿el matrimonio como institución está en crisis? ¿Está en conflicto? ¿O qué sucede? ¿Por qué ya no es un espacio de vida, de convivencia, de relación con Dios, de continuidad de la vida que Dios nos ha dado? ¿Se puede decir que el matrimonio en este momento de la historia está en crisis o está en conflicto? Primeramente, vamos a hablar un poquito a manera general qué es una espiritualidad cristiana. Entendemos que los que estamos ahorita conectados, pues somos personas que tenemos esa sed de Dios, tenemos esa atracción por Dios y muchos de nosotros pues vivimos ya esta espiritualidad de la cruz, ¿verdad? Pero una espiritualidad cristiana es ante todo un don de Dios que nos ama y nos busca. Pero también es nuestro reconocimiento y nuestra respuesta a ese amor de Dios que nos quiere humanizar y también santificar. Una espiritualidad es un modo de vida al estilo de la Trinidad. La espiritualidad cristiana es una sola, si consideramos su sustancia, su santidad, la participación en la vida trinitaria, los medios fundamentales para crecer en ella, pues tenemos la oración, la liturgia, los sacramentos, las virtudes, tenemos muchas formas de crecer en una espiritualidad cristiana. Es una relación personal con Dios Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Esto nos lleva a un dinamismo de comunicación de amor, y ahorita lo vamos a ampliar un poquito más, porque es un dinamismo de comunicación de amor. Entonces decimos que una espiritualidad siempre va a ser una espiritualidad con referencia a Cristo, pero aunque sea franciscana, aunque sea jesuita, aunque sea agustina, pues siempre tiene como referente la Trinidad. Es un momento salvífico. Es un momento salvífico porque Dios continuamente nos está salvando. Dios vino y se encarnó, murió, resucitó, nos ha salvado, nos ha regresado, nos ha restituido ese ser de hijos, pero constantemente tenemos situaciones en nuestra vida que necesitan ser salvados. Y para esa salvación necesitamos ese dinamismo sacerdotal. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa el dinamismo sacerdotal. Bueno, pues el vivir el modo de vida al estilo de la Trinidad, el vivir este momento salvífico que día a día nos sentimos salvados por Dios, pues nos lleva hacia una plenitud de vida. ¿Por qué? Porque una espiritualidad cristiana siempre va a ser un camino seguro para llegar a la santidad. ¿Por qué decimos que es un modo de vida al estilo de la Trinidad? Bueno, pues porque la Trinidad está en constante comunicación. La Trinidad La Trinidad es una comunicación constante que hay y que ha existido desde siempre. Cuando el Verbo se hizo carne y vino a encarnar y vino a hacer realidad en nosotros, es que esa Trinidad se vino a manifestar al mundo. Nosotros podemos decir espiritualidad porque sabemos que viene del Espíritu. La espiritualidad siempre hace referencia al Espíritu. Nosotros conocemos a Dios Padre, a Dios Hijo, gracias al Espíritu. De tal manera que podemos decir que el modo de hacer espiritualidad es el modo de ser del Espíritu. Así como decimos
¿Qué es humanidad? Pues es el modo de ser del humano. Solamente Dios es espíritu. Entonces, vivir una espiritualidad es salir de sí mismo para entrar en el otro. La Trinidad salió de sí misma para entrar en nuestra realidad, de seres, de humanos. Ella estaba muy bien, plenamente viviendo su relación de amor y comunión, pero tuvo que salir de sí misma para manifestársenos. Al salir de sí mismo, en función de nosotros, a Dios lo hace Dios creador. De tal manera que nosotros somos creados por la salida de Dios. Fíjense qué bonito. Somos creados por la salida de Dios. Todo un Dios que vivía plenamente en esta Trinidad, en esa comunión de amor, quiso manifestarnos ese amor y sale de sí mismo para encontrarse con nosotros. De tal manera que nosotros seríamos espíritu en tanto cuanto estemos participando de esa misma divinidad. Solamente no podemos ser espíritu, pero con Dios sí. Y en la manera en que vayamos participando de esa divinidad es que vamos creciendo en espiritualidad y el Espíritu de Dios va a crecer más en nosotros. Bueno, yo aquí les quiero hacer un comentario. Si ven la pintura de Leonardo da Vinci, donde está el Padre, a lo mejor no se alcanza a apreciar muy bien, pero se ve que el dedo de Dios está totalmente extendido y el dedo del hombre está un poquito hacia abajo. Originalmente la pintura, cuando la hizo Miguel Ángel, el dedo del hombre tocaba al dedo de Dios, pero le pidieron que no lo tocara y que se moviera, porque Dios es el que nos ama, nos quiere, nos grita que nos ama, y está extendiendo el dedo como alianza con nosotros, y nosotros, el hombre, dudamos en acercar nuestro dedo y tocar a Dios. Entonces es una simbología muy bonita de que nos habla del gran amor de Dios. ¿Sí? De tal manera que aquí es donde se vive ese dinamismo de comunicación. Por eso hablamos de que se vive un dinamismo de comunicación. Porque Dios está comunicando y se comunica constantemente con nosotros. De tal manera que ser espíritu es la forma de ser de Dios. Dios se nos manifiesta por medio de su espíritu y para saber cómo es Dios, pues es por medio de su espíritu. En nuestra historia, desde la encarnación, por la participación de María, hasta la muerte y posteriormente en su iglesia, Dios hace espiritualidad siendo ofrenda. Y este salir de sí mismo en función de los otros para crear comunicación, para ver hacia nosotros, para sentirse solidario con nosotros, se llama dinamismo sacerdotal. Los rasgos de una espiritualidad, una verdadera espiritualidad cristiana, debe integrar doctrina y vida, principios y experiencia de Dios. No podemos decir que vivimos una espiritualidad si no hemos vivido esa experiencia de Dios que se desarrolla o que se ve palpable en todo lo que vivimos, en todo lo que somos, en todo lo que actuamos y en nuestro mundo de relaciones. Son riquezas de una modalidad o modalidades de vida evangélica del Redentor. ¿Sí? Entonces, en nuestra iglesia hay mucha riqueza en la misma vida de Jesucristo y una espiritualidad viene a acentuar de alguna forma una de esas riquezas, uno de esos rasgos de Jesucristo. Es un llamado, una espiritualidad es un llamado. Es un camino por el que podemos andar con facilidad y con seguridad. Y algo muy bonito también, una espiritualidad es una casa espiritual. Nos sentimos acompañados, no vamos solos.
Una espiritualidad es un camino seguro hacia la santidad. El Papa nos decía que en nuestra vida tenemos 3 llamados. El primer llamado es hacia la existencia. Dios nos llama, existe por don suyo y por la participación de nuestros padres es que venimos al mundo. El segundo llamado es por medio del bautismo. Nos hace hijos de Dios. Estamos llamados a la vocación universal hacia la santidad. Y el tercer llamado, que nos da también plenitud de vida, pues es el matrimonio, la vida religiosa, el laicado comprometido, nuestra vocación. La espiritualidad, el matrimonio, cuando se vive con un sentido, con una referencia de que Jesús nos está acompañando a lo largo de nuestra vida, se llama que vive una espiritualidad matrimonial. El ideal así que podemos vivir un matrimonio cristiano es que se viva un estilo de vida en plural a imagen de la Trinidad. Esa imagen ya la vimos, es una imagen que está en constante comunicación, en constante donación, en constante salir de uno para encontrarse con el otro. En esta espiritualidad se responde al llamado a la santidad desde mi vocación, ¿verdad? Podemos decir que se está viviendo una espiritualidad cuando esta vocación me está llevando hacia la santidad. Y es una salvación compartida. En la espiritualidad del matrimonio no se vale salvarse solo. Siempre vamos caminando con nuestra pareja y todo esto dentro de nuestra vocación, dentro de nuestra vida de matrimonio, nos tiene que dar una plenitud de vida. Ahora, ¿qué falta para vivir una espiritualidad matrimonial? ¿Qué signos encontramos en nuestro hoy como para decir, híjole, como que esto hace que no se viva esta espiritualidad matrimonial y como que, perdón, las parejas, perdón, voy a regresar, perdón. Digo, estos rasgos son los que desgraciadamente vemos cada vez más cerca de nosotros. Tenemos grupos, por ejemplo, podemos estar en el Apostolado de la Cruz y decimos, bueno, qué padre, todos los que están en mi comunidad viven, reconocen, van incluyendo a Dios en su vida, pero hay muchos espacios fuera de nuestra vocación como apóstoles de la cruz, donde en el trabajo, en los grupos de papás de nuestros hijos, en el grupo a lo mejor de alguna institución o club en el que estemos, vamos viendo que hay matrimonios pues que no viven exactamente una espiritualidad matrimonial. No quiere decir que no vivan felices, que no se quieran, ¿verdad? Sino que esa espiritualidad, ese sentido de vivir un matrimonio cristiano, pues no está presente. Bueno, pues falta reconocer la novedad del otro. Si yo no tengo esa salida de mí mismo en función del otro, me va a costar mucho trabajo reconocer que el otro tiene algo que aportarme a mi vida, que tiene una novedad que yo no tengo y que tiene un caminar que es diferente al mío. Y eso me lleva a aceptar su diversidad. Yo tengo que aceptar que mi forma de acercarme a Dios, de vivir mi vida y mi relación con Dios es diferente a la de Cristóbal, ¿verdad? A mí a lo mejor me puede gustar ir a estar en presencia de Dios en una hora santa. Cristóbal se siente más conectado con Dios en leer un libro espiritual, ¿no? En tener sus lecturas que lo llevan, lo profundizan en su relación con Dios. Entonces aceptamos esa diversidad. Experimentar el perdón y la reconciliación. Qué difícil es para muchas parejas de hoy poder perdonar. Tal vez perdonan, pero esa reconciliación cada vez los va alejando, cada vez se ve más difícil, y eso es como un círculo vicioso.
que hace que la reconciliación sea cada vez más difícil hasta que termine en una ruptura. Acoger al otro en sus necesidades reales. Esa es parte de nuestra espiritualidad, de la espiritualidad que se vive, de la espiritualidad cristiana, que nos hace salir de nosotros para acoger al otro en sus necesidades, estar atentos, tener misericordia, vivir los dones y compartirlos. Cuando nos casamos, decíamos en uno del rito del matrimonio, yo acepto estas arras en prenda del cuidado que tendré para que se aproveche todo en el hogar y compartamos juntos nuestra realidad, ¿verdad?, de vida económica. Y pues ahora ya como los dos trabajan, pues esto de la economía y todo eso de compartir dones, pues ahora ya inclusive en muchos estados está como reglamentado casarse por bienes separados. Ser portadores y portadoras de esperanza. Resulta que ahora ya mi pareja, mi esposo, pues ya no me representa esa esperanza hacia el futuro. Como que mi futuro ya suena un poquito incierto, o a lo mejor me veo caminando sola. Estoy hablando definitivamente de aquellas personas donde la presencia de Dios, la presencia de esa relación con Dios está muy lejana, ¿verdad? Hay personas, no estamos diciendo que por el hecho de ir a misa o no ir a misa, sean personas alejadas de Dios, o personas que las que van a misa, eso sí, están relacionándose bien con Dios. No, eso no quiere decir. Más bien, el que yo sienta a Dios como una relación de amor, que sea un referente para mí. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la espiritualidad de la cruz? ¿Por qué nosotros creemos que la espiritualidad de la cruz puede ser importante o puede aportar a nuestra vida de matrimonio? Bueno, pues la historia, el génesis de nuestra espiritualidad, viene a raíz de ese clamor de amor apasionado de Conchita hacia Jesús. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Ese clamor que es de amor, sí, y también de salida de sí misma. Porque no es sálvame, sino sálvalos, ¿verdad? Es ser solidario con Jesús. Es una espiritualidad trinitaria. Nuestra espiritualidad de la cruz es una espiritualidad que eminentemente es trinitaria. No solo conlleva la vivencia de Jesucristo, sino que continuamente estamos haciendo referencia a la Trinidad. ¿Por qué? Porque en nuestros estatutos, en nuestra forma de entender nuestro proyecto de vida y nuestra forma de santificarnos es a través de la voluntad del Padre. La presencia del Padre como una persona amorosa en cuyas manos estamos, y son las mejores manos, ¿verdad? Como muy bien lo hemos escuchado varias veces. Esa presencia del Padre que ya no es ajena, esa presencia del Padre que Jesús nos la vino a transmitir. En nuestra espiritualidad se hace muy palpable ese reconocimiento, esa presencia que nos acompaña. La espiritualidad de Cristo sacerdote. En nuestro ofrecimiento del Verbo, tomado de hecho de los apóstoles, por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios. Y pues la presencia del Espíritu Santo, no decimos que somos franciscanos, que somos jesuitas, sino que ya en nuestra espiritualidad viene la palabra espiritualidad, ¿no? Esa presencia desde el inicio, desde que Conchita fue lo primero que vio el Espíritu Santo, esa presencia, ese aporte a nuestra vida de hijos de Dios, del Espíritu Santo, como dinamizador del amor para seguir y para hacer esta voluntad. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros hacemos la voluntad de Dios y nos queremos santificar, pero por medio del amor. Queremos leerles un texto
donde sintetiza un poquito y se conecta con la descripción de lo que es una espiritualidad, para que veamos cómo esta espiritualidad de la cruz encaja muy bien con el concepto general de lo que es una espiritualidad. Entonces esto está tomado de la cuenta de conciencia de Conchita. Dice, el interés del Verbo al hacerse hombre no fue por él mismo. Digamos que no fue porque le hiciera falta amor del hombre, sino por amor al hombre, que lo abajó, obligándolo a ser feliz, porque Dios es feliz haciendo feliz a cuanto lo rodea. Aquí estamos hablando de ese amor sacerdotal, que sale de sí mismo en función de los otros. A él no le hace falta la felicidad, puesto que él mismo es la felicidad y la produce eternamente, pero su ser es darse y comunicarse, dar y comunicar su dicha, sus perfecciones, su divinidad, su substancia, su vida. Siempre el móvil del amor ha movido a Dios en todas sus obras y en la de la redención muy particularmente. Ese darse y comunicarse, pues nos es muy propio nuestra vocación como matrimonios. Nos damos, nos comunicamos, todo nuestro ser, nuestro cuerpo inclusive. Qué importante es la comunicación en el matrimonio. Qué importante es podernos comunicar, podernos dar al otro para que nos conozca, para conocer sus necesidades. Ese comunicarse es salir también, salir de uno mismo y estar dispuesto a escuchar al otro. En todas las otras obras ha cambiado siempre el atributo de la bondad, muy especialmente, porque Dios no tenía necesidad de nadie para ser plenamente y eternamente dichoso, pero sin embargo, su ser es creador, fecundísimo. Lo obligaron dos amores en un mismo amor. El amor a él mismo como Dios, que es infinito, para reparar las ofensas hechas a la divinidad, y el amor al hombre, que es inmenso, que es también infinito, en cuanto lleva en sí las almas al destello de la Trinidad misma, una parte del ser divino, la inmortalidad. Por eso, hija, el Verbo se hizo carne. Qué hermoso texto, definitivamente. Nos habla, bueno, pues en este espacio habla del ser creador, que nosotros estamos, como matrimonio, estamos llamados a ser co-creadores de Dios. Es fecundísimo. ¿Por qué? Porque da vida y no necesariamente que un matrimonio tenga hijos lo hace fecundo. Hay matrimonios que Dios no les ha dado esa bendición o tiene un mensaje de vida diferente para ellos. No han podido tener hijos, pero han sido personas fecundas porque han sabido dar vida en el espíritu a muchas personas. Y pues bueno, también habla de esto de salir de sí mismo y pues dos realidades. Dice que no, habla también de que no lo hace por ningún interés en especial. De ahí viene, por el Espíritu Santo se ofreció inmaculado a Dios. ¿Qué quiere decir inmaculado? Que no hay ningún interés en la forma de darse. Bueno, vamos a ver qué son los rasgos en los cuales da énfasis la espiritualidad de la cruz. Primeramente, pues la dimensión sacerdotal de la vida cristiana. En otras palabras, sería el vivir la vida en favor de los demás. Qué bonito es ese pasaje de Corintios que dice, Dios ama al que da con alegría. Y el otro punto es, bueno, pues ¿qué necesito para la espiritualidad de la cruz? Para vivirla. Pues primeramente el yo quererlo. O sea, ya vimos ahorita cuánto nos ama Dios, cuánto nos quiere, todo lo que hizo por nosotros. Entonces, pues debe haber una reciprocidad. Y entonces yo debo querer vivir la espiritualidad de la cruz.
porque te amo, Señor, porque te amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Quiero ser tuyo para toda la vida y nada más que tuyo. Esa es la primera parte de la espiritualidad de la cruz. Y para amarte, Señor, pues lo puedo hacer de muchas formas, a través de mi pareja, a través de mis hijos, pero es el yo quiero. Es por eso que les hacía énfasis en el cuadro de Miguel Ángel, en el cual pues se ve que el Señor está ahí esperándonos para que lo toquemos y nosotros somos los que tenemos que doblar el dedo para tocarlo. Entonces hay que querer vivir la espiritualidad de la cruz. Y cuando Dios ve en un alma dispuesta, se derrama en gracias. Y entonces Él nos va enseñando la forma en la que nos podemos cada vez acercar más a Él. ¿Y cómo expreso esto? Pues el ser totalmente de Dios para las personas y ser totalmente de las personas para Dios. En el caso de nosotros como pareja, por ser totalmente para Dios, para mi pareja, y que la pareja sea totalmente para Dios. Ahora, el sacerdocio es un puente donde todos pasan, los que quieren ir a Dios y Dios que quiere ir a los otros. Entonces, en esta situación de unión de Dios con las personas, si el matrimonio está unido, pues deja de ser solo un puente de un carril, sino es una autopista, porque los dos están en el mismo sentido. Entonces, esa mediación de Jesús que conecta dos realidades, esas realidades que habían estado separadas, pues esa es una mediación sacerdotal, de la cual es una parte fundamental en la espiritualidad de la cruz y fundamental en el matrimonio. El tener a Dios dentro de en la espiritualidad de la cruz y viendo esa grandeza sacerdotal, pues nos ayuda a hacer puente entre Dios y mi esposa, mis hijos, mis parientes, todos los de mi alrededor. Y si yo hago crecer a mi pareja y ella me hace crecer a mí, pues juntos llegaremos a la santidad. ¿A qué nos invita la espiritualidad de la cruz? Pues tenemos que ser contemplativos, pero también tenemos que ser solidarios y comprometidos. Como decía el padre Félix, ante todo ser contemplativos y después hombres de acción. Entonces, ser contemplativo es vivir y mantener actualizada la fuente de experiencia de Dios en Jesús. Hay que orar, hay que estar con Él, hay que agradecerle. Y después de eso es vivir esa verdadera experiencia de Dios para que nos lance el compromiso a transformar la realidad, el compromiso de santificar a mi pareja, de educar a nuestros hijos y hacerles ver el amor de Dios. Nos lanza a transformar las realidades, a sentirnos comprometidos con las necesidades y al compartir nuestra vida. Aquí en la foto vemos al esposo pidiendo ayuda porque la señora está con sus amigas del apostolado de la cruz y no lo pela y puede ser al revés. Entonces, hay que comprometernos con hacer el crecimiento de nuestra pareja, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Y al vivir una espiritualidad sacerdotal, tenemos la mirada y el corazón puesto en Dios, pero con los pies bien puestos en la tierra. Son dos amores que irrumpen en el corazón sacerdotal de Jesús. Primeramente, la conciencia de ser entrañablemente amado de Dios, su Padre. Ese es el primer rasgo que define a Jesús. Y nos preguntamos nosotros, ¿somos imagen del amor de Dios para nuestra pareja, para nuestros hijos, para nuestros amigos? Y en segundo, Jesús, la conciencia del dolor y del sufrimiento de su pueblo y de sus hermanos. Nos preguntamos nosotros, ¿somos partícipes de la misericordia y del sacerdocio de Jesús? Entonces, nos vienen varias preguntas. ¿Tenemos conciencia de que Dios nos ama como personas, como parejas, en estos momentos de nuestra historia, en esta situación, que nos ama de una manera
generosa, gratuita, incondicional. Y yo le expreso a mi pareja, a mi familia, ese cuidado, esa ternura de Dios, amor. Son cosas que nos debemos, preguntas que nos debemos hacer constantemente. Yo siento, yo experimento como testimonio de vida el amor de Dios a través del amor y cuidado de Cristóbal. Yo definitivamente estoy muy agradecida con Dios porque siento su amor a través de lo que Él, el cuidado que Él me tiene, la forma en que Él me transmite, también esa presencia de Dios me hace sentir ese amor de Dios. La verdad es algo que sí lo he experimentado. Y la segunda parte, pues somos partícipes de la misericordia y sacerdocio de Jesús, pues está un poquito más difícil porque la realidad es que a veces somos muy duros con los defectos del otro, ¿verdad? Nos falta misericordia para poder aceptar que ellos no son perfectos o de ellos hacia nosotros que no somos perfectas, y es un continuo ir pues rectificando de cara a Dios, como viendo de qué manera estoy siendo como exageradita en alguna situación que pudiera experimentar yo, que me hace sentir, que me quita la paz en mi relación con mi marido, ¿no? Con Cristóbal en este caso. Bueno, y por última parte, pues por ahí estas mismas preguntas que vienen aquí, pues son los frutos de vivir en la espiritualidad. Nosotros hace 5 diapositivas, Claudia les decía qué es lo que falta para vivir una espiritualidad, y resulta que eso que falta es lo mismo que nos da la espiritualidad. Nos ayuda a reconocer la novedad del otro. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos damos hacia el otro, es que estamos dispuestos a escucharlo. La novedad del otro como hijo de Dios, diferente, que me lleva a tener una unidad con Él, pero a respetar su diversidad. Esto es, aceptar la diversidad. La Trinidad en sí misma es una comunión de amor, pero diferente. El Padre tiene una función creadora, el Hijo una función salvadora y el Espíritu Santo una función de santificación y de transmisión del amor de los dos. Esto me conecta a un dinamismo de comunicación de amor. Luego, el experimentar el perdón, la reconciliación, que comentaba Claudia, pues lo difícil que es a veces el perdonar, el reconciliar, pero pues el saber que Dios nos ama y Él nos perdona todo, y cuando rezamos el Padre Nuestro, pues perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si Él nos perdona todo, ¿cómo no somos capaces nosotros de perdonar tonterías a nuestra pareja, a nuestros hijos? Acoge al otro en sus necesidades reales. Pues tenemos un compromiso con nuestra pareja, con nuestros hijos, el hacerlos crecer, el llevarlos a la santidad, y eso implica pues muchas necesidades, ¿no? Y vivir los dones y compartirlos. Pues yo tengo ciertos dones que debo compartir con mi esposa para hacerla crecer, y ella a su vez también. Y ese compartir los dones y talentos que Dios nos dio, pues no hay que quedarnos con ellos, no hay que guardarlos, sino que hay que difundirlos, hay que compartirlos. Y eso nos lleva a un dinamismo sacerdotal. Todos estos 3, 4 y 5, que experimentar el perdón, acoger al otro en sus necesidades y vivir y compartir los dones. Y por último, el ser portador y portadora de esperanza. Nos da sentido de vida, plenitud de vida. El ser portador y portadora de esperanza conlleva muchas cosas, porque sí podemos decir que vivimos una espiritualidad de la cruz, que estamos en el apostolado de la cruz, pero nuestro testimonio de vida deja mucho que desear. Cuando realmente tratamos el día a día de ser coherentes con ese amor que decimos recibir de Dios,
cuando estamos atentos y somos sacerdotales para atender las necesidades del otro, que me está pidiendo a gritos por diferentes formas, que necesita de mi atención. Y también cuando yo creo y estamos convencidos, y es parte del trabajo que estamos haciendo, que la manera en que los dos vamos creciendo en esta espiritualidad, que vamos viviendo esa comunión, ese acercamiento, esa transformación, ese morir a uno mismo, pues vamos creciendo como pareja y tenemos la responsabilidad también social de poder ser portadores y portadores los dos de esperanza en el núcleo, en la sociedad donde vivimos, ¿verdad? Entonces, esta espiritualidad de la cruz, qué padre que nos ayuda no solamente a vivir autorreferenciados, de decir, bueno, yo quiero vivir la santidad. O sea, Jesús no vino solamente a salvarnos, sino a santificarnos. Y en la manera en que seamos y busquemos la santidad, desde una espiritualidad, desde esa comunión con Dios, desde ese amor, desde ese sentirse amado para poder amar a los demás, amar a nuestros más cercanos. De esa manera es que vamos a sentir plenitud de vida, pero también vamos a proyectar lo que hemos recibido, ¿verdad? No podemos decir, me salvo, ay Dios mío, voy a hacer tal o cual cosa para salvarme. No, ¿qué de lo que estoy haciendo está ayudando a otros? Qué padre que el día de mañana que yo llegue ante la presencia de Dios, si Dios quiere, pues resulta que voy a traer una hilera atrás de personas que les ayudé a encontrar a Dios y que pude ser puente, ¿verdad? Entonces, estamos llamados sí a la santidad, pero la santidad sacerdotal. No nos salvamos solos. De ahí viene el clamor de Conchita: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado y les sirva. Abrir un poquito a preguntas, no sé si hay espacio, tiempo o alguna duda. Les ampliamos la duda. Gracias, Cristóbal, gracias, Claudia. De verdad, muy iluminador, un recuento sobre espiritualidad de la cruz y hacer el empate, ¿no?, con la vida, la vocación de los matrimonios. Me parece bastante iluminador. Bueno, voy a estar atento a ver si en alguna de las personas que están aquí en la sesión de Zoom quisiera compartir algo por medio del chat, preguntar algo o comentar, o si me hacen llegar también alguna pregunta que viene desde el Facebook. Solamente recordar que si alguien quiere hacer un comentario o pregunta o algo así, estaría muy padre que también nos pusieran de dónde nos escriben, el lugar de procedencia, ¿de acuerdo? Bueno, a mí alguna resonancia, si se puede. Me gustó mucho, me gustó la manera de ser testimonial de ustedes, de hacer referencia a esto, a la dinámica que hay entre ustedes dos y la perspectiva de la espiritualidad. Desde esta manera, a mí me hacían recordar una frase, un enunciado, no sé, del poema, de un poema, en donde habla Benedetti sobre este famoso pensamiento de somos mucho más que dos, ¿no? El que decía, en la calle codo a codo, tú y yo somos mucho más que dos porque tenemos la perspectiva de nosotros, sí, pero también tenemos una perspectiva de otros que están a nuestro alrededor, que pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestra familia extendida, ¿no? Hablar de nuestros padres, hermanos y toda la familia que también nos habita en el corazón, pero también de este mundo, es decir, la gente de los lugares donde vivimos, las realidades de gozo y de dolor del mundo, ¿no? Y esto me parece muy importante resaltar, qué padre que un matrimonio también se sienta muy apasionado por la labor de Dios, es decir, por la labor de un Dios que quiere acercarse a todas sus hijas e hijos y que un matrimonio viva con esa pasión, los hace ser muy de uno y del otro y también muy del sueño de Dios para cada uno. Entonces, yo les quería agradecer mucho esta referencia, ¿no? Bueno, algunos de los comentarios de Celia Trejo: gracias, siempre es grato, importante lo que transmiten, y felicidades de Graciela Martínez, gratitudes, pues,
En el Facebook nos preguntaban si estas conferencias estaban siendo grabadas, seguramente luego en otros momentos también se pueden ver. No sé si hubiera alguno de mis compañeros, al rato Cristóbal y Claudia, los invitamos a meterse a la página de RUAG, del grupo de RUAG, para que vean todas las gratitudes y felicitaciones y saludos que les están dejando por Facebook. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a Dios. Por ahí en algún momento alguien nos está preguntando si hay la posibilidad de compartir las diapositivas, a lo mejor desde el equipo de RUAG, o no sé si ustedes tengan a bien compartirnosla y en su momento a los que la pidan, se las hacemos llegar. Ya las tienen ustedes. Ah, perfecto. Entonces, equipo de RUAG, no sé si alguien quiera compartir o cerrar esta sesión. Sí, gracias Mauricio. Muchísimas gracias Claudia y Cristóbal por la invitación y por la experiencia que nos están compartiendo, que creo que ilumina mucho a los matrimonios de hoy, a los matrimonios que tanta necesidad tienen también de tener a Dios, ¿no? Y esta claridad de saber que el matrimonio no es de dos, es de tres, porque tiene que estar Dios. En esa aclaración, tiene que estar Dios. Esos son los tres. Y bueno, respecto a las diapositivas, sí, si las solicitan ya sea por el Messenger de Facebook o por correo electrónico, con mucho gusto se las hacemos llegar. Les agradecemos muchísimo a quienes nos acompañaron y les recordamos, por favor, de la siguiente conferencia que será el 16 de febrero. Es nuestra segunda conferencia del año, ya nos la están poniendo aquí. Perfecto. Y nuestra conferencia es Dios tuvo a bien de Cristo, las 6 vías de reconciliación, y será impartida por el padre Mauricio Jasso Plasencia, que también pues, es un sacerdote conocido por nosotros y muy estimado. Y les seguimos invitando para que nos ayuden a invitar a más gente a estas pláticas que la familia de la Cruz nos está ofreciendo nuevamente. Y para terminar, Claudia, Cristóbal, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos con ustedes, el equipo de RUA. Gracias a quienes nos acompañaron. Y cualquier cosa, pues estamos a la orden en la página de RUA Apostolado de la Cruz. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. ¿Salimos? Bye, Claudia. Bye. Gracias, saludos. Muchas gracias.